Muchas gracias, muy buenas tardes. Y pues el día de hoy tenemos un panel de lujo para discutir que es un tema controversial, pero central en el funcionamiento de Internet, como lo conocemos y como queremos que siga siendo una gran herramienta de valor para las economías, para las sociedades y para los derechos de las personas. Voy a ser muy breve en la presentación. Insisto, tenemos un panel de lujo con participantes con trayectorias amplísimas y brevemente voy a mencionar algunos puntos muy destacados de la trayectoria de cada uno. En estricto orden alfabético: Miguel Calderón, ingeniero en electrónica por la Universidad Iberoamericana. Actualmente es presidente de sede Centro Sur de Cañete y vicepresidente de regulación en Telefónica México, donde también ha sido director de planeación estratégica, sinergias y alianzas. Previamente se desempeñó en la empresa Bantel como director ejecutivo de mercadotecnia y de unidades de negocio, de ventas, así como en otras áreas operativas de esta empresa. Mario Fromo nos acompaña, actual comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ingeniero por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en ciencias por la Universidad de Keio, Japón. Fue director de regulación en la extinta Cofetel, coordinador de proyectos en SCT y en el Instituto Tecnológico de Teléfonos de México ocupó cargos de líder de investigación de nuevas tecnologías, entre otros. Adriana Labardini, también comisionada del recientemente integrado Instituto Federal de Telecomunicaciones, abogada por la Escuela Libre de Derecho, con grado de maestría en Derecho por la Universidad de Columbia en Nueva York, directora y fundadora de Al Consumidor, asociación civil en defensa de los derechos de los consumidores y particularmente los usuarios de telecomunicaciones. Fue consejera consultiva de la Procuraduría Federal del Consumidor, y también fue funcionaria en la Comisión Federal de Telecomunicaciones, así como también participó en el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía. Yolanda Martínez, con una amplísima trayectoria, nos solicita que destaquemos particularmente que es en este momento titular de Gobierno Digital en la Secretaría de Función Pública. Bienvenida, Yolanda. Alex Pisanti, alguien que en esta comunidad necesita poca presentación, pero recordar, profesor de la Facultad de Química de la UNAM, ha sido secretario del Consejo Asesor de Cómputo, coordinador de Universidad Abierta de Educación a Distancia, ha sido miembro de los consejos directivos de ICANN, de Internet Society y miembro del Grupo de Trabajo para la Gobernanza de Internet en la ONU y en la misma ONU miembro del Grupo Asesor del Foro sobre Gobernanza de Internet. Quisiera brevemente plantear algunas ideas como introducción, previo a que cedo la palabra a cada uno de nuestros participantes. El tema de la neutralidad de la red, partiendo del origen de diseño o el principio de diseño tecnológico que hizo posible Internet, el famoso principio end-to-end. Hoy la neutralidad es un principio que va mucho más allá de lo exclusivamente técnico o ingenieril y reconoce el valor económico y social que tiene la red. Se ve como requisito de Internet a la neutralidad para que esta misma pueda seguir siendo un generador de innovación, emprendedurismo y pueda facilitar la libertad de expresión y otros derechos humanos. Cuando se habla de la protección a la red y de la protección de este principio de neutralidad es cuando aquí entramos un poquito a la polémica. Parecería que no es un tema, parece que es un tema en el que todos estamos de acuerdo, todos deseamos la neutralidad, sin embargo, cuando hilamos fino y entramos a los detalles es donde empiezan las controversias. Empezando por lograr un acuerdo sobre si existe un problema que requiera la intervención, por ejemplo, por parte de autoridad. Los defensores de la idea de que la autoridad debe de intervenir para garantizar la neutralidad de la red apuntan a la evidencia de abusos, por ejemplo, el caso de Comcast en los Estados Unidos en 2008, bloqueando el tráfico peer-to-peer. En nuestro país existen antecedentes en el intento particularmente Telmex por incluir restricciones contractuales para el uso de los servicios de Internet por parte de los consumidores.
Y por otro lado, quienes ven que no es necesario la intervención del Estado para garantizar la neutralidad, ven que el simplemente generar un ambiente de competencia y tener una total transparencia sobre los servicios a los usuarios son condiciones para que las regulaciones relacionadas a la neutralidad de la red no sean necesarias. Por otro lado, esgrimiendo la necesidad de combatir actividades ilícitas asociadas a la red, ya sea el cibercrimen, ya sea el ciberterrorismo, ya sea el intercambio ilegal de contenidos, se han planteado en diversas partes del mundo, México no ha sido la excepción, la posibilidad de introducir legislaciones que busquen combatir a los crímenes mencionados y de alguna manera proteger también la infraestructura de red. Tales propuestas, que son muy controversiales, pues introducen controles que sin los balances adecuados podrían pues resultar más costosas que cualquier beneficio que pudieran plantear. Aquí, si se me permite una reflexión, si hiciéramos un símil con el sistema carretero de México, ni todo el daño que cause la actividad generada por el narcotráfico justificaría que se impusieran controles o restricciones al libre tránsito en el uso de las carreteras del país. Y bueno, conforme el valor de la red aumenta para las sociedades y las economías, también es un hecho que los intereses de negocio que existen en este tema cada vez son más grandes, ¿no? Si bien estamos hablando de la necesidad de proteger derechos de usuarios, de garantizar las condiciones que permitan el derecho a la concurrencia, el que la red sea una cuna de emprendedores, también es un hecho que este es un tema que enfrenta grandes intereses empresariales, y no solamente de los operadores, las empresas que construyen y operan la red, sino también de las empresas que ofrecen servicios en línea a través de esta infraestructura. Algunas de estas empresas de servicios en línea que enfrentan sus propios problemas y sus propias disputas antimonopolio, por un lado, respecto a la operación de algunos servicios, difícilmente se puede tomar como completa su aseveración de que buscan una red completa, pues bueno, cuando se están enfrentando problemas antimonopolio para servicios que salen exclusivamente de lo que sería la capa del diseño de red. Simplemente dejarlo ahí como una pequeña introducción, cedo la palabra a nuestros panelistas. Algunos temas que creo que son importantes tratar, definitivamente insistir un poquito en el caso mexicano, qué tan necesario es que el Estado tuviera algún tipo de intervención para garantizar la existencia de la red como hoy la conocemos, qué tanto el marco regulatorio actual permite que estas intervenciones, si es el caso que son deseables, se puedan dar, qué tanto estas disposiciones en algún momento, y esto es algo en el que se insiste mucho, pueden, si no son aplicadas correctamente, servir como inhibidores a la inversión por parte de los operadores. Y por otro lado, qué tanto es realmente o cómo se puede definir qué es aceptable o qué no es aceptable al momento de gestionar las capacidades técnicas de la red. Si me permite, quisiera abrir para que alguno de nuestros panelistas iniciara con un posicionamiento inicial. Quienes ustedes gusten, tenemos 5 minutos, les voy a señalar cuando les falte un minuto con la tarjeta amarilla, cuando se acaben los 5, les sacaré la roja. Quien guste empezar, por favor. Me apunto yo. Comisionada Labardini, muchas gracias. Muchas gracias. En realidad, de los dos, si quieres. Me iba a apuntar para hacer la última, pero ahorita que hice mi esquema, veo que también se presta para abrir, porque realmente los que van a hacer la diferencia son ustedes en este panel. Yo agradezco muchísimo la invitación. Creo que los verdaderos expertos están acá y allá. Pero en el contexto de nuestra reforma constitucional, del marco global, de una reunión muy interesante que acabo de tener en Colombia con una serie de reguladores europeos y latinoamericanos,
y dado el contexto de los volúmenes de tráfico crecientes de datos en México y de que el 42% del tráfico es descarga de videos en México, cifra pues, bastante impresionante, yo me permito plantear lo siguiente más como cuestionamientos y reflexiones para arrancar. El asunto de neutralidad de la red como una equidad, como una plataforma que no una igualdad para dar el mismo trato a contenidos sin importar su emisor y su receptor, lo veo como una cuestión con dos ejes principales o con dos facetas, como una cuestión de competencia y como una cuestión también de derechos humanos. Y las discusiones, tanto en el foro internacional como en México, creo que son atendibles desde los dos aspectos. Máxime en un contexto de convergencia, en que hoy como nunca antes se unen contenidos con medios de distribución. El famoso conduit y content, ahora unidos, el que distribuye, el que tiene el medio de distribución, la tubería de la banda ancha, también con la posibilidad de proveer contenidos. Eso exacerba la discusión porque pues, hay esta gran tentación de discriminar los contenidos de otro y darle preferencia a los propios, sea en velocidad, en calidad, en tarifa, para competir. Y ese primer aspecto creo yo que es sine qua non, una necesidad, el que haya reglas para evitar esta discriminación entre competidores. No importa si el conduit es un enlace móvil, un enlace fijo, no importa, bueno, sí importa en el contexto mexicano por la altísima concentración de mercados. Si una empresa, por ejemplo, un grupo económico tiene tanto radiodifusión, cables coaxiales, es proveedor de internet, hace contenidos, distribuye contenidos y no hay estas reglas, pues el tema puede complicarse. Tenemos ya referentes como los que señalaba Carlos de Estados Unidos, como bajo una serie de excusas, un distribuidor de contenidos, de los más grandes de Estados Unidos, Comcast, que además compró contenidos a la NBC, pues empieza a discriminar contenidos de internet que vienen de otros proveedores y eso es inaceptable. Yo no puedo dejar de acordarme de la figura que ahorita pues ya poco se menciona, que existía en redes preconvergentes de common carrier, ¿no? Un common carrier, red de telecomunicaciones, nunca se le responsabilizaba de contenidos. Ella era el ducto, el medio, el conducto para que se portearan comunicaciones y los contenidos pues no son responsabilidad de ese conducto. Y estoy hablando desde el servicio postal hasta las redes telefónicas. No sé por qué tuviera que ser tan diferente hoy. Yo como veo es que se pretende imponer ciertas obligaciones a los proveedores de medios electrónicos que en el medio analógico o no electrónico no se imponían incluso. Si yo envío por el servicio postal mexicano un libro pirata o una información que puede cuestionarse, ¿vamos a abrir cada carta? Entonces ese es un tema, ¿no? O sea, ¿puedo yo revisar el correo? ¿No hay un secreto postal? ¿Por qué tiene que ser tan diferente en una red, en las redes de Internet, en la información que se transmite por Internet? Entonces ese es un primer cuestionamiento. El otro es y podemos dar muchos ejemplos, y están ejemplos de bloqueo de contenidos, tanto por temas de censura, de competencia, o de no competencia, y en fin.
Pero eso creo que tenemos que atenderlo, porque en este medio convergente, si no hay esta neutralidad y no discriminación, ahora estaríamos en graves problemas, máxime en la medida que ya no distingue uno qué es contenido y qué es continente, ¿no? y los medios de distribución. El otro tema que nuestro marco constitucional nos aclara muy fácilmente es los derechos derivados del sexto y séptimo constitucional: acceso a la información, derecho a un Internet libre sin injerencias arbitrarias, derecho a buscar libremente información y a difundirla. Y son derechos humanos que no solo recogió nuestro texto constitucional ahora con la reforma, sino que vienen también de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de una serie de instrumentos internacionales que incluso por primera vez en la historia el Reglamento Internacional de Telecomunicaciones recoge. Vamos a violar estos estatutos nacionales e internacionales reglamentando contenidos y bloqueándolos. Por otro lado, si vamos a prohibir estas conductas a los proveedores de Internet, también tendríamos que ser balanceados y darles una protección para que ellos no tengan que vigilar, monitorear estos contenidos. O sea, te prohíbo discriminar, te prohíbo no revelar más bien te exijo revelar tus políticas de gestión de tráfico y no tratar diferente a los contenidos de terceros con respecto a los tuyos, pero por otro lado tampoco te voy a obligar a monitorear, como no permito que nadie abra las cartas del correo, que viaja por tus redes. Y ahí entramos a temas delicados que yo quisiera invitarlos a que se involucren mucho más, como el Acuerdo Transpacífico, el TPP famoso. Porque creo que en el foro de gobernanza de Internet hay mucho que aprender en cuanto a un ambiente de multi-stakeholders, ¿no? Que no ha habido en el ambiente. Quizá hay que permear en toda la comunidad negociadora de tratados de libre comercio. Es como otra ley, es como otra filosofía, no hay este multi-stakeholder que está impidiendo discusiones abiertas, debates abiertos, de hasta dónde se vale estar protegiendo derechos de propiedad intelectual, que también son derechos y también son válidos, pero que no queremos un abuso del derecho, de derechos de propiedad intelectual, que impide el libre acceso a la información, y mucho menos elevar los costos en un país en el que queremos elevar la conectividad, la infraestructura, la banda ancha, haciendo policías a los proveedores de Internet. Con esto cierro. Hay muchas más cosas que decir, pero sí veo esta reciprocidad entre ni discrimines, ni filtres, ni tu tráfico. Hagámoslo de extremo a extremo libre, pero tampoco podemos entonces pedirles que monitoreen tráfico para proteger propiedad intelectual. Hay que proteger los derechos de autor y otros, pero no es la manera así, creo yo. Y para cerrar, sí quiero subrayar que todas estas son opiniones mías derivadas de una serie de análisis de literatura nacional e internacional, no son posiciones ni del Pleno ni del Instituto, sino solo de mi responsabilidad. Gracias. Muchas gracias. Miguel, muchas gracias. Okay. Bueno, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Se ha hablado mucho, hay mucho trabajo que yo creo que que sería muy bueno recuperar. Por ejemplo, todo lo que se hizo en el Consejo Consultivo del anterior COFETEL, ahí hay mucho trabajo que se hizo y ojalá que este foro lo pudiera tomar. Adriana, tú también formabas parte de eso. Bueno, yo creo que la comisionada Labardini ha abierto muchísimos frentes. Si me ayudan allá con la presentación, por favor, la siguiente. Yo creo que el debate se ha movido. Yo me acuerdo cuando empezamos a hablar de neutralidad de red, casi nos aventábamos los zapatos porque eran de buenos contra malos, los operadores eran los malos y los proveedores de aplicaciones y contenidos eran los buenos. Y el debate se ha movido ya más, como lo decía Adriana, una discusión de los derechos del usuario y de los derechos humanos.
Yo creo que empezaría, si quieres la siguiente, por la definición de neutralidad de red. No hay una definición, si ustedes ven las diferentes legislaciones que hay, bueno, esta pantalla está en blanco, pero aquí les puedo decir que hay diversísimas definiciones de lo que debería de ser neutralidad de red, y sí es importante la definición, sí es importante que nosotros y que el organismo regulador o el legislativo tome una correcta definición, porque como lo mencionaba la comisionada Labardini, nos podemos ir hasta un problema de derechos humanos, como nada más nos podemos ir a un problema técnico de lo que sería la diferenciación del tráfico. Hay 6 factores clave, la siguiente, si alguna vez podemos ver esa presentación, hay 6 factores básicos en lo que es la discusión del tema de neutralidad de red. El primero es la transparencia. El Internet, y aquí ya me van a brincar Alejandro Pisanti, pero nosotros lo consideramos, es un servicio best effort, no es un servicio como otros servicios. Eso es absolutamente cierto. Perfecto. No es como otros servicios que tienen una calidad de servicio que podemos garantizar. Hay tantos factores en el Internet que es un best effort, y por lo tanto nosotros los operadores tenemos que ser muy cuidadosos en no engañar o ser completamente transparente del servicio que va a requerir el usuario. Creo que hay otra discusión en el tema de no bloqueo, y creo que aquí todos estamos de acuerdo en que de que no es lícito, ético ni recomendable el que ningún operador bloquee ningún contenido no lícito. Y insisto, no lícito, sí hay contenidos que se deben de bloquear, lícito. Por ejemplo, pornografía infantil, hay un acuerdo mundial de todos los operadores que nos hemos suscribido que cualquier sitio con pornografía infantil, no vamos a esperar a la orden de nadie, se va a bloquear automáticamente. Tercero, el tema de la discriminación, y aquí hay que cuidar mucho la semántica entre lo que es discriminación y lo que es diferenciación. Diferenciación es de que tú en tu restaurante haces un menú kosher para atraer a tus clientes judíos. Discriminación es que tú en la discoteca pones un cadenero para que nada más entre a los güeritos, dejen pasar a los güeritos. O sea, sí, el tema de la diferenciación y la discriminación es un tema muy cuidadoso, porque deberíamos de permitir la diferenciación. La diferenciación de los servicios es lo que trae la innovación, es lo que trae el beneficio al cliente, pero evitando la discriminación. El tema de la gestión de tráfico. Todas las redes necesitan gestión de tráfico. Si nosotros le quisiéramos dar a todo el público lo que quisiera, no alcanzarían los recursos, no alcanzarían la fibra oscura para poderle dar a todo el mundo lo que quiere. Sobre todo si tenemos en consideración que el 10% de los usuarios genera el 90% del tráfico. Entonces, si queremos tener tarifas planas o si queremos tener otro tipo de servicios, tenemos que tener una gestión de tráfico. Esa gestión de tráfico tiene que ser razonable y tiene que ser y no debe de ser anticompetitiva. Finalmente, eso nos lleva también al tema de diferenciación de precios. Hay diferentes servicios que necesitan diferentes elementos, que necesitan diferente calidad de red, que necesitan diferentes parámetros, si nos vamos un poquito más adelante. Y esa diferenciación en precios es la que nos puede permitir ser más innovadores y nos pueden permitir atraer a más clientes. Por ejemplo, aquí pongo una serie de paquetes, por ejemplo nosotros en Movistar, donde yo te ofrezco navegación gratuita a todas las redes sociales, a Facebook, a Twitter, a tu correo, a YouTube, etcétera. Eso te lo doy en un paquete gratuitamente. Eso obviamente hay una diferenciación en que yo estoy escogiendo qué contenidos te voy a dar en la promoción. En Brasil, por ejemplo, existe un cobro revertido. Oye, si tú navegas en estas páginas, es el gobierno el que paga tu navegación y tú no eres el que la pagas. Por ejemplo, para el SAT. Si yo quisiera pagar mis impuestos vía internet, bueno, pues es el SAT el que me paga la navegación y no la tengo que pagar yo. Por lo tanto, la diferenciación es importante. Esa diferenciación sí tiene que estar, de alguna manera tiene que ser transparente. Y por ejemplo, la NOM 184 aquí en México, pues nos dice exactamente que cualquier cosa que nosotros ofrezcamos al público, tenemos que usar hasta el tipo de letra, el tamaño de letra con el que tenemos que promoverlo. Si nos vamos a la siguiente, por favor. Ya hablábamos de que la gestión de tráfico es importante, nos vamos a la siguiente. La gestión de tráfico, ¿por qué es importante? Porque permite la coexistencia de muchos usuarios, permite lanzar nuevos servicios,
y permite poder clasificar los servicios. En la siguiente lámina, esto se las voy a dejar aquí, en la siguiente lámina tenemos los diferentes tipos de servicios que hay en telecomunicaciones y las diferentes calidades, por ejemplo, nada más en el rubro de latencia, como algunas aplicaciones, una telemedicina, pues requiere una latencia mínima, mientras que a lo mejor bajar un video, un juego no requiere esa latencia. La siguiente lámina les explico cómo está repartido el tráfico, donde vemos picos muy grandes, hay pocos usuarios que generan muchísimo tráfico. Sobre esto se ha emitido una serie de regulación muy grande que no me voy a detener, pero hay experiencias en Estados Unidos, en Europa, y que básicamente todos están por estos mismos principios que habíamos abierto. Yo les recomiendo mucho este estudio que sacó la UIT, que se llama Tendencias Básicas en el 2013, si nos vamos a la que viene para ya cerrar. ¿Y cuáles son las conclusiones que dice este estudio? La siguiente. Dice, bueno, ¿qué se debe de hacer? ¿Qué debe de hacer un regulador? Pues primero asegurar una competencia efectiva en el mercado minorista. Si hubiera una competencia, oye, no me gusta mi proveedor de internet, me cambio mañana. Y para eso hay que revisar la regulación existente y en dado caso poner regulación que fomente, favorezca y asegure esa competencia. Nosotros le llamamos a eso una regulación asimétrica. Tiene que haber transparencia hacia los consumidores de las prácticas de gestión de tráfico. Pensamos que la actual NOM 184 es bastante completa. Se tiene que fomentar la portabilidad y eliminar barreras a la misma. ¿Por qué? Porque si tú estás amarrado con tu ISP, pues no puedes ejercer esa competencia. Se tiene que asegurar la privacidad en la gestión de tráfico, lo que hablaba la comisionada Labardini. No es posible que hagamos todo esto en neutralidad de red y al final nos van a pedir que seamos los policías y los verdugos. La misma autoridad nos va a pedir que nosotros seamos los que entremos a investigar. Y finalmente sí recomienda la UIT, si al final de todo esto aún así hay problemas por un tema de neutralidad de red, entonces tendría que haber una regulación ex post, no ex ante, y esa regulación ex post tendría que ser caso por caso, con evidencia de que hubo una acción anticompetitiva, y la regulación debería de ser proporcional a la falta. Muy importante, no sobreregulemos el Internet, no sobreregulemos el Internet, tercera vez, no sobreregulemos el Internet, y básicamente Telefónica está de acuerdo con estos principios plasmados y es nuestra política como empresa a tener estos acuerdos de transparencia y de procompetencia. Muchas gracias, Miguel. Les damos la palabra a Alex Pisanti, de manera muy natural creo que viene al caso su intervención, él nos está ofreciendo. Muchas gracias, Alex. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, ¿se escucha bien? Es realmente un honor estar en un panel como este, creo que es multi-stakeholder transparentemente, visiblemente. Además es muy grato volvernos a reunir personas que hemos ido teniendo este debate a lo largo de varios años y acompañado su evolución. La neutralidad de la red en la definición más radical sería simplemente una consecuencia o una expresión del principio de extremo a extremo, punta a punta o end-to-end. Es un principio que dice que las comunicaciones deben mantener su integridad desde que empiezan hasta que terminan en Internet, independientemente de la ruta que sigan, y que la red, el equipo de la red nada más debe ocuparse de llevar las comunicaciones de cómo son creadas a como tal cual llegan a donde deben, que es su destino final. En ese sentido, la definición más radical nos diría que la neutralidad de la red está caracterizada por lo que aquí en ISOC México llamamos 5 todos, que es que la red debe transportar todo protocolo, todo puerto, todo origen, todo destino y todo contenido, sin discriminación. Y aquello que no transporte, es decir, si se prohíbe el paso, si no pasa un ISP, un protocolo, si cierra un puerto, si bloquea un origen, no sirve un destino o bloquea un contenido, esto debe estar basado en un principio o bien de órdenes legales, por ejemplo, un acuerdo legal en Francia prohíbe pasar propaganda nazi, ¿no? Este tipo de cosas, o discurso de odio, que es más difícil de definir, o debe haber una Best Current Practice, una BCP o práctica recomendada, sobre todo de la IETF. Esto ocurre, por ejemplo, con el puerto, el cierre del puerto 25 para los Open Relays en Internet, que es un mecanismo anti-spam acordado por la IETF y respaldado por los operadores en todo el mundo.
o bien razones técnicas que deben ser de preferencia temporales y transparentes, como algunas que mencionó muy correctamente y en las que no tenemos desacuerdo con Telefónica, con Miguel Calderón, que son, por ejemplo, la gestión del tráfico ante emergencias, ante congestión, variar las condiciones dependiendo de la hora y el lugar en el que se está, para asegurar que el mejor esfuerzo de la red se aplique de la manera más pareja posible a todo mundo. Está muy claro que el principio de no discriminación se aplica en forma extrema cuando una empresa puede bloquear o estrangular el paso, es decir, dificultar o reducir la velocidad de paso o el rendimiento de paso de algunos paquetes, cuando vienen de un competidor o cuando hay una integración vertical. Por ejemplo, una televisora que además es dueña de una red que tiene el ISP a través de cable o cualquier otra cosa, si toma la decisión de favorecer sus contenidos en lugar de los contenidos de una televisora independiente o de YouTube, está incurriendo en un acto de discriminación que debería ser penado. Y esto es la manera en la que se va pasando entonces del fundamentalismo de los 5 todos, fundamentalismo técnico, bien justificado, pero al final es fundamental, a los matices de la administración real de las redes. La manera de regular o de comprometer la neutralidad de la red y de empezar a introducir la posibilidad de que sea vigilada por la autoridad o por terceros que no necesariamente son los proveedores de la red. La autorregulación aquí tiene limitaciones muy serias porque hay una condición de colusión o de cartelización donde el principio de competencia se viene abajo, y me explico primero en esto. Cuando todos los proveedores, todos los ISPs deciden ofrecer el mismo nivel de estrangulamiento contra YouTube para favorecer a las televisoras, no están violando explícitamente nada, pero hay una condición de cartelización anticompetitiva, cuando el principio del mercado es que siempre habrá alguien que le quiera entregar a usuarios internet irrestricto. Hay mecanismos para esto, repito, uno es el de mercado, competencia, que ya enfatizó Miguel, otro es un enfoque de derechos humanos, otro es un enfoque de derechos de consumidor, cumplimiento de contratos, simplemente el ISP no cumple el contrato y yo me quejo en la Profeco. Un enfoque de regulador, es decir, dejar en un instituto como el IFETEL, como en Inglaterra en Ofcom, como en BEREC, la Alianza de Reguladores Europeos, o introducir legislación, como fue necesario hacerlo en Holanda, ex post. Y aquí los que desean el ex post como Miguel pueden encontrarse con que no tengan cuidado con lo que piden porque se les puede cumplir. El ex post en Holanda fue tal porque el proveedor principal de internet bloqueaba hasta Skype, y entonces se encontraron con que la reacción de la sociedad fue tan virulenta como para aplicarle ex post una ley nacional a nivel emitida por el Parlamento que lo bloquea. Bueno, no, voy a regresar a este punto. En el foro sobre gobernanza de Internet se han tenido discusiones a lo largo de muchos años sobre el tema de neutralidad de la red. Al final del foro del año pasado decidió sobre todo un joven abogado europeo que se llama Luca Belli, iniciar la formación de una coalición dinámica sobre neutralidad de la red. Sostuvimos un simposio en el foro de gobernanza de Internet, un taller simposio, hace escasamente una semana o dos, en la cual tuve el gusto además de presentar un trabajo que está disponible en la red, es un libro completo, el del foro, y en particular yo presenté una herramienta de planeación de campañas en respuesta a posibles violaciones de la red, que es una tabla que nos permite recorrer unas medidas de escalamiento desde el punto de vista del consumidor, para que empieces desde la sospecha de que a lo mejor esta tarde el Skype no estaba funcionando muy bien, hasta la demostración con herramientas técnicas de que un puerto está siendo bloqueado. Este tipo de herramientas puestas en manos de las personas nos pueden ayudar a promover, a evitar las conductas discriminatorias y tener cierta presión sobre las compañías para mantenerse dentro de los mecanismos regulatorios más ligeros, sin excluir la necesidad de que se llegue a legislar y penar. Me refiero rápidamente al ex post porque voy a tocar otros dos temas muy rápido. Hemos tenido, y voy a resumir brevemente mi muy parcial conclusión de la discusión sobre si la regulación debe ser ex ante o ex post, y se resume de la siguiente manera: si la autoridad decide aplicar un mecanismo regulatorio, incluso una penalización ex post a un ISP, nosotros sabemos lo que va a pasar. Sabemos que el ISP va a decir: en este país no hay certeza jurídica, no había ley que me lo prohibiera, vámonos de este país, no voy a seguir haciendo cosas, por ejemplo, no voy a seguir resolviendo el DNS en este país porque me aplican la ley ex post, cuando no la hay, me inventan la ley a modo
y ese es el punto que me preocupa, el balance delicado que tenemos que alcanzar entre evitar la sobreregulación y atenernos a un ex post que va a ser calificado de falta de certeza jurídica y te vas a ir a un amparo a la Suprema Corte y a lo mejor lo ganas. Hay dos temas en el listado de temas de la mesa que quisiera tocar brevemente. Uno es el kill switch, la posibilidad de que un país, una región, un gobierno, un ISP, una coalición de ISPs decidan apagar el Internet o ponerlo a operar de una manera absolutamente selectiva, principalmente por motivos políticos. Esto ha ocurrido en países como Egipto, ha ocurrido por horas en Siria, en Libia, en varios países más. No hay nada que nos proteja de esto más que un fuerte acuerdo multi-stakeholder que diga que toda la sociedad conviene en que no importan los males que estén siendo cometidos a través de la red, no hay mal peor que quedarse sin red. Y el punto que también está en el listado de temas, que son los internets nacionales. Ya se mencionó parcialmente la posibilidad de que un país decida yo voy a regular mi red de tal manera que, por ejemplo, todos los mensajes y las comunicaciones de mis ciudadanos deben permanecer en el territorio nacional. Todo el correo electrónico de mis ciudadanos, lo provea quien lo provea, Telefónica, Gmail, Microsoft, el que sea, debe tener copias en el país que estén sujetas a las leyes, por ejemplo, la de protección de datos o las leyes que regulan el terrorismo, la subversión, etcétera, en el país. Estos internets nacionales son probablemente una de las peores ideas, aunque sean las más fáciles de vender de entrada. Discursos muy escandalosos como los que ustedes han oído en las últimas semanas, son parte de la era post-Snowden, decir, los gringos me espían porque el correo está en Estados Unidos. No caigamos en una tontería tan inocente como esa. Cuando alguien espía, espía. Cuando alguien va a utilizar Internet para intervenir una comunicación, no se va a detener ante una frontera nacional y en cambio estamos encareciendo el acceso a la red, complicando el tránsito en la red y creando un artificio que, como dije en la mañana en el tutorial, Internet ve una frontera nacional como congestión y en ruta alrededor de ella. Muchas gracias. Gracias, Alex. Cedo la palabra a Yolanda Martínez, de Secretaría de Función Pública. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. La verdad es que qué padre podernos dar un espacio de intercambio de ideas. Yo creo que México como país tiene un gran reto. En México todavía hay 70 millones de mexicanos que no tienen acceso a Internet. 40 que sí lo tienen, me parece que todavía nos hemos quedado cortos en el andamiaje normativo más adecuado para un muy buen aprovechamiento de algo que es tan indispensable para el desarrollo del país. En ese sentido, creo que como gobierno tenemos un gran reto. Uno, el fortalecimiento del IFETEL. Dos, el fortalecimiento del marco normativo en cuanto a adhesión a convenios internacionales como puede ser el convenio de Budapest, del cual platicaron ya bastante en la sesión anterior, pero que en un país tan característico como el nuestro, en la situación de narcotráfico en la que nos encontramos, en la situación de diferentes índices de criminalidad en las que varias regiones del país se encuentran, el participar en este tipo de iniciativas como es el convenio de Budapest marca una diferencia sumamente importante en el buen aprovechamiento de un elemento tan básico para el desarrollo del país como es el acceso a Internet. También me parece muy importante el reto que tenemos como país de aquellos ciudadanos que sí tienen acceso a Internet, lo utilicen de la mejor manera. El hecho de que la mayor parte del tráfico sea porque bajan videos de YouTube nos deja también mucho que decir en cuanto al buen aprovechamiento que la gente hace de una herramienta como esta. ¿Por qué no tenemos estadísticas tan significativas en el uso de Internet, por ejemplo, para el aprendizaje? ¿Por qué no tenemos estadísticas muy significativas y altas en el uso de Internet para acceder a trámites y servicios gubernamentales de forma muy eficiente? Creo que como gobierno tenemos una gran tarea y es trabajar con la academia, con la sociedad civil, para realmente hacer conciencia en todos aquellos usuarios de Internet de que no nada más son redes sociales, ¿no? Y si bien para los jóvenes hoy las redes sociales están en su canasta básica, no podrán tener muchas otras cosas, pero sí tienen Facebook, también el acceso a Internet es acceso a oportunidades de conocimiento, a oportunidades de emprendimiento, a oportunidades de mejorar la calidad de vida de todas las personas. Y en ese sentido, como gobierno, también creo que además de regular en materia
de competencia en materia de derechos humanos, en materia de derechos de autor, también tenemos que promover políticas públicas de una correcta apropiación y de inclusión para que realmente un activo tan importante como es el Internet detone muchas otras capacidades a nivel de competitividad nacional que son muy necesarias para que nuestra sociedad realmente apropie y le saque el mayor beneficio al tener acceso a información. Muchas gracias. Comisionado Fromo, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación que me permite compartir con ustedes algunos puntos de vista como comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En esta ocasión no represento la opinión del Pleno del Instituto, ni tampoco de todos los funcionarios que laboran en el mismo. Ha sido una presentación muy interesante, hay muchos temas, como bien menciona el doctor Pisanti, los que hemos estado involucrados en el mismo durante mucho tiempo, hemos tenido posiciones muy cercanas, pero también posiciones antagónicas. Me refiero, por ejemplo, a la postura que en su momento se tomó respecto al acta y la que se puede tomar respecto al TPP, se podrían considerar que son muy cercanas en algunas cuestiones. No así la posición que se tomó en su momento en el Reglamento de Telecomunicaciones Internacionales y en la que derivó de la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales, que como ustedes saben se realizó en Dubái en diciembre de 2012. Sin embargo, para los que no conocen ese instrumento, sería interesante que lo leyeran. Es un instrumento que desde el punto de vista de las telecomunicaciones internacionales dan la pauta de lo que deben ser estas en el futuro cercano. De hecho, uno de los temas principales que se trató ahí fue en cierta forma la gobernanza de Internet, aunque se quedó muy claro de que no se iba a tratar ese tema. Hay una recomendación al final que es precisamente solamente una recomendación, no es parte de este tratado en cuanto a este tema de gobernanza de Internet. Sin embargo, creo que todo va en la misma dirección. Como ustedes saben, la trascendental reforma de telecomunicaciones lo que busca es que los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión se presten con mejor calidad, con mejor cobertura, con mejores precios, sobre todo que tengan acceso a aquellas personas que han estado marginadas. Yo siempre he sostenido que los servicios de telecomunicaciones más caros son a los que no se tienen acceso. No importa cuál sea la tarifa, si una persona no puede pagarlos, estos son los servicios de telecomunicaciones más caros que hay. En este contexto, sí me gustaría decir que para que esto se dé, tiene que haber certeza jurídica, pero tiene que haber certeza para todos los actores del sector, tanto los operadores, los usuarios y la sociedad civil en su conjunto. Por eso yo considero que en la ley convergente, lo que se ha llamado la ley secundaria de telecomunicaciones y radiodifusión, sí debe quedar muy claro el tema de neutralidad de las redes. De hecho, debería ser un capítulo de la misma. Como ustedes sabrán, pues hay muchos temas que se tienen que regular en esta ley secundaria, pero el tema de neutralidad es central. Se espera que esta ley tenga más de 300 artículos, consideramos que estará en ese orden, pero lo que es cierto es que por medio de esta ley, también de lo que ya establece la Constitución, el Estado debe garantizar a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales. También se debe establecer que las telecomunicaciones, como ya está en la Constitución, son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado debe garantizar que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. Y aquí
gran parte es neutralidad de la red. También, como ustedes saben, el artículo 6º de la Constitución establece que el Estado debe garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Y este tema de competencia efectiva también tiene relación con la neutralidad de la red. En su momento se debe contemplar o se debería analizar, poder contemplar partes de lo que manejan otras legislaciones a nivel internacional. Una de ellas que ha sido referencia en diferentes foros es la legislación chilena, ¿verdad? Entre otras cosas, pues establece a grandes rasgos que los concesionarios deben permitir que los usuarios de los servicios puedan acceder a cualquier contenido, aplicación o servicio ofrecidos por ellos mismos o a través de terceros, siempre en el marco legal aplicable, sin limitar, degradar o restringir el acceso a los mismos. Aquí se ha hablado de gestión de tráfico, también se tiene que contemplar en su momento, analizar esta situación. Los concesionarios que presten el servicio de Internet podrían o deberían hacer pública en los términos establecidos, podría ser por el Instituto, sus políticas de gestión de tráfico. Como ustedes saben, la ley chilena establece que los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones y los proveedores de acceso a Internet podrán tomar las medidas o acciones necesarias para la gestión de tráfico y administración de red en el exclusivo ámbito de la actividad que les ha sido autorizada, siempre que ello no tenga por objeto realizar acciones que afecten o puedan afectar la libre competencia. Los concesionarios y los proveedores procurarán preservar la privacidad de los usuarios, la protección contra virus y la seguridad de la red. Asimismo, podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios solo a pedido expreso del usuario y a sus expensas. En ningún caso este bloqueo podrá afectar de manera arbitraria a los proveedores de servicios y aplicaciones que se prestan en Internet. Con esto no quiero decir que esto se debe poner en nuestra ley, pero sí es un tema que en su momento se debe analizar y para darle certeza jurídica a todos los involucrados es muy importante que quede redactado en la ley convergente. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, en lo que voy recibiendo preguntas de la audiencia, que ya el señor León está presto. Perdón, ¿alguien quiere hacer una intervención? Una pequeña réplica. A mí lo que me preocupa, creo que tenemos más coincidencias que divergencias en la mesa, pero sí en este tema es muy importante los matices. A mí la Constitución manda que el sector se tiene que regular de forma asimétrica. Yo creo que el problema que tenemos no es un problema de neutralidad de red, es un problema de competencia. En México tenemos 30 y tantos concesionarios, tenemos 100 y pico de permisionarios, tenemos más de 1000 registratarios de Internet. O sea, un cuatite, una pyme que puso una red Wi-Fi en su pueblo y que da con esos servicios de ISP, eso es un registratario y hay 1000 en el país. Cuando nosotros metemos regulación, y por ejemplo pongo el ejemplo de la separación contable, la separación contable nos impone una regulación a todos los operadores de imponer un nuevo sistema de contabilidad de nuestras empresas que vale cientos de millones de dólares. Si yo le pongo esa regulación a todos los operadores indistintamente de su tamaño, voy a matar esta industria. Entonces, si el tema es de competencia y si el tema es de que hay un grandote que puede limitar o bloquear, y bueno, y aquí que podría haber un efecto de cartelización, aunque en México pues no me veo en ese escenario, creo que la regulación que se ponga tiene que ser muy cuidadosa de no ser
una carga financiera y de no impedir la libre explosión del Internet. Porque si lo que queremos hacer es que haya muchos proveedores, si le metemos una regulación ex ante que obligue a una serie de requisitos, que obligue a una serie de plataformas para poder asegurar a la autoridad que la gestión de tráfico se está haciendo de manera correcta, nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Muchas gracias, Miguel. Por allá tenemos una pregunta al fondo. Gracias. León Felipe Sánchez, dos comentarios. Primero, respecto de el principio de best effort. ¿No podríamos hacer un poco más simétrico el sistema y decir que los usuarios hiciéramos también un best effort por el pago? Es decir, si tú me das hasta 20 megabits, yo te pago hasta 1,000 pesos, ¿no? Yo creo que equilibraríamos un poquito la ecuación. Y el otro comentario es, si bien no queremos sobreregular, también creo que sí hay que sentar bases, ¿no? O sea, sí, la autorregulación es el lugar en donde los particulares no queremos que el Estado se entrometa porque no nos conviene. Entonces, si bien apoyo de alguna manera que haya reglas privadas en algunos aspectos, me parece que la neutralidad de la red es un punto en el que sí tenemos que, cuando menos, establecer una política pública que dé ese marco sobre el que toda esa autorregulación se sustente y pues se le ponga de alguna manera también límites, ¿no? Porque si únicamente autorregulamos, entonces también somos presa de lo que las propias empresas quieren que se autorregule y cómo quieren que se autorregule. Ok. ¿Alguien del panel desea hacer un comentario, por favor, comisionado? Sí, lógicamente se habló de discriminación. Precisamente discriminación es un enfoque no discriminatorio, es tratar igual a los iguales, ¿no? Totalmente diferente a lo que es diferenciación. Lo que se debería poner en ley en su momento es que, tratándose de un mismo tipo de tráfico, los concesionarios no deberán otorgar trato discriminatorio en la prioridad de su conducción, independientemente del concesionario que preste el servicio final. Lógicamente, como ustedes saben, dependiendo del tipo de tráfico, es la calidad que requiere, ¿no? No es lo mismo tener un tráfico en tiempo real que un tráfico en tiempo no real. O sea, no es lo mismo tener un tráfico de voz en tiempo real que un tráfico de voz en tiempo no real. También hay tráficos que son isócronos y hay tráficos que son asíncronos. O sea, dependiendo de este tipo de tráfico, depende la calidad de servicio y la prioridad natural que le tiene que dar una red. Y eso se llama, en pocas palabras, la gestión de tráfico. ¿Por qué? Porque un tráfico de voz, como ustedes saben, lo más importante es que el tráfico llegue con una relación de tiempo constante. Se pueden perder algunos paquetes si es transmitido por una red de datos. Sin embargo, si se alcanza a reproducir de cierta forma, si es un tráfico en tiempo real, pues tiene una calidad aceptable para el usuario final. Cuando es un tráfico de datos, que generalmente son paquetes más grandes, pues no importa que llegue en una especie de tráfico de ráfagas, con que llegue toda la información se considera que es una calidad aceptable. Entonces, dependiendo del tipo de tráfico, se tiene que manejar la calidad de los servicios, pero lo que se debería prever es que no haya una discriminación en cuanto a la calidad de servicio que se le da a los diferentes tipos de servicio que tenemos en la red. Todo esto debería quedar muy claro en la red. Por ejemplo, los concesionarios deberían publicar en su sitio web, así como en cualquier medio a través del cual publiciten sus servicios, la información relativa a las características del servicio de Internet ofrecido, la velocidad, la calidad del enlace, la naturaleza y garantía del servicio, así como en su caso, en su momento, todo aquello que defina el Instituto Federal de Telecomunicaciones en el ámbito de su competencia. También sería bueno, aunque ya lo proporciona hay cierto marco normativo en ese sentido con la NOM 184, pero también se podría poner en la legislación que los concesionarios y los proveedores de servicio
deberán proporcionar por escrito al usuario la información referente a las características del servicio de Internet contratado, la velocidad, la calidad del enlace, así como lo que en su momento defina el instituto. Y aquí, ya para cerrar el comentario, me refiero a algo que está en la Constitución, ¿verdad?, en el 14º, que dice que el Ejecutivo Federal tendrá a su cargo la política de inclusión digital universal, en la que se incluirán los objetivos y metas en materia de infraestructura, accesibilidad y conectividad tecnológica de la información y comunicación y habilidades digitales, así como los programas de gobierno digital, gobierno y datos abiertos, fomento a la inversión pública y privada en aplicaciones de telesalud, telemedicina y expediente clínico electrónico, y desarrollo de aplicaciones, sistemas y contenidos digitales, entre otros aspectos. Pero aquí viene lo importante, dice: dicha política tendrá, entre otras metas, que por lo menos 70% de todos los hogares y 85% de todos los micros, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional cuenten con accesos con una velocidad real para descarga de información de conformidad con el promedio registrado en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esta característica deberá ser ofrecida a precios competitivos internacionalmente. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá realizar las acciones necesarias para contribuir con los objetivos de la política de inclusión digital universal. Sí, es cierto, se ha mencionado y todos los presentes lo conocen, Internet nació como un servicio de best effort. Ustedes recordarán la tendencia que había en las redes de telecomunicaciones o la batalla tecnológica entre las tecnologías de ATM y la plataforma IP. Finalmente prevaleció la plataforma IP, a pesar de que ATM daba una mejor calidad de servicio diferenciado precisamente, pero posteriormente IP permitió meter algunos protocolos como MPLS, que bueno, permiten cierta calidad de servicio, y aunque se diga que es best effort, en la Constitución está que por lo menos se debe establecer cuál va a ser una velocidad mínima de conexión, como lo está haciendo muchos países a nivel internacional, y además lo están también poniendo como un derecho de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay mucha coincidencia sobre el tema de la transparencia y quisiera pedirle a los panelistas que nos dieran, les voy a sugerir este ejercicio, 2 minutos, voy a insistir mucho con mi banderita, por favor, para agilizar el debate, pero que tuviéramos un posicionamiento muy puntual sobre este tema. Hemos hablado mucho de transparencia y parece que hay mucho acuerdo sobre la necesidad en el tema de transparencia, que el ISP debe de ser abierto en sus políticas de gestión. Ya lo vimos que el comisionado Fromo insistía también en este tema. Hay un acuerdo entre Alex y Miguel, entre otras cosas que no están de acuerdo también, pero ¿es suficiente ser transparente? Y cuando hablamos de políticas de gestión de red, ¿dónde se pone la línea? ¿Cómo podemos definir un criterio de lo que es aceptable y de lo que no es aceptable? Sabemos obviamente que no queremos bloquear tráfico, hay un consenso en este tema, no hay necesidad de insistir en ello. Sabemos que no queremos bloquear puertos, no queremos bloquear servicios legítimos, pero sí hay, este no es un tema binario, contra el bloqueo ya todos estamos de acuerdo. En los temas de gestión de red hay un espacio muy grande para poder determinar qué tanto es tantito, qué tanto gestionamos, qué tanto no gestionamos, qué es aceptable, qué no es aceptable. Con la transparencia nos dan nada más. Si por favor podemos hacer un posicionamiento, quienes gusten, abierto, de 2 minutos, por favor. Alex, por favor. Empiezo brevísimamente. Gracias, Carlos. Debo hacer me voy a comer medio de mis 2 minutos reconociendo que Carlos Silva, cuya posición liberal en estas cuestiones es muy conocida y muy clara, está haciendo un gran esfuerzo de moderación de sí mismo e inmoderando al panel para que nosotros digamos lo que él piensa y lo que él más puede detestar. Transparencia como información al usuario, desde luego yo creo que es un mandato que es muy difícil decirle que no. No basta, y lo vivimos con la iniciativa de ley que hace poco más de un año presentó, casi 2 años, el entonces senador Juan Bueno Torio y el entonces senador Fernando Castro Trenti, que era una iniciativa de ley para la transparencia
para la neutralidad de la red, que solo incluía la transparencia. Era un cheque en blanco. Tú infórmale al usuario que bloqueaste 665.532 puertos, que le dejaste 3 abiertos. Si lo informaste, estás en tu derecho. A mí me parece que, y esto se ha hecho en algunos países europeos, junto con el mandato de transparencia, tiene que venir una obligación de que todos los proveedores provean un servicio de Internet irrestricto. Es decir, no quiere decir absolutamente abierto, pero sí quiere decir sujeto a las restricciones de legalidad, BCP, etcétera, que no sean estos servicios selectivos y que debe ocurrir a un precio razonable, aunque esto es meternos en regulación de precios. En cuanto a la gestión de la red, desde luego gestión de tráfico, desde luego, como dice Carlos, hay fronteras claras allí y un terreno intermedio muy complicado cuando tienes eventos muy especiales, cuando tienes cambios de tendencias generalizados que se dan en un escalón. Debemos buscar la razonabilidad, la transparencia y una mayor cultura de los usuarios y una mayor cultura de regulación, protección de consumidor, etcétera, todo esto que llamamos multi-stakeholder, para poder decir, bueno, pase por esta vez y que no se repita, nada más que, como dice Miguel, si va a tener que meter mucho dinero en administrar la red o en fibra, pues que lo meta en fibra. Sí, yo como Carlos, yo no soy neoliberal, yo soy liberal de hueso. No me pongan aquí credenciales. No soy liberal de los de Liberal inicio, clásico, ¿no? por favor. No hay nadie, como dirían por ahí, no hay nadie más a la derecha que yo. Yo sí creo, a ver, primero, es muy peligroso cuando ponemos buenas intenciones en una legislación. El tema, por ejemplo, de la calidad, esto de la velocidad. Obviamente depende de a qué hora, obviamente depende de qué circunstancias. En la mitad de este país, su acceso a Internet va a ser inalámbrico, banda ancha móvil. Y la banda ancha móvil no solamente depende de cuánto es mi salida que tengo a Estados Unidos de Internet, depende de cuánto espectro tengo, cuántas radiobases tenga, cómo está la temperatura ese día, si estoy metido en un bosque o no. Hay 20,000 factores que van a influir en la velocidad que tengo. Eso no quiere decir que estemos resignados a un servicio de quinta o de tercer mundo, al contrario. Eso quiere decir que tenemos que tener, como lo está haciendo Cofetel ahorita, que me parece muy acertado, el estar midiendo constantemente a los diferentes operadores en diferentes lados y hacer público esas mediciones para que los clientes sepan cómo está el servicio de los diferentes operadores. Eso quiere decir que cada uno de nosotros en nuestras tablets, en nuestros smartphones, podemos tener hoy mecanismos de medir a nuestro operador y a los operadores de terceros y poder compartir esa información. Entonces yo, en base a esa transparencia, en base a esa información que hoy puedo recibir y que es gratuita y que que no lo tengo que poner en una ley, yo puedo tomar la decisión que quiera para escoger al proveedor de servicio que en mi localidad específica da un mejor servicio. Que a lo mejor puede ser diferente, a lo mejor en Cuautla es uno y en Veracruz es otro. Tratar de regular todo desde un escritorio se me hace peligrosísimo. Y lo que es peor, que a veces regulamos, pero en este país la regulación no se cumple. Para mí la NOM 184 fue un gran paso en defensa del consumidor, pero solamente algunos operadores la cumplimos al 100%. Y hay otros operadores que no la cumplen y no les pasa nada. Y entonces, en ese sentido, pues ¿para qué sirve emitir regulación? Muchas gracias, Miguel. ¿Alguna otra opinión sobre el tema? Comisionada. Pues creo que los extremos no son buenos. ¿Sí me escuchan? Yo pregunto cuántos proveedores de Internet hoy día, grandes, medianos o pequeños, publican voluntariamente en un ejercicio liberal de autorregulación sus políticas de gestión. ¿Cuántos te informan realmente la velocidad? En el caso de banda ancha móvil, ni siquiera hay una diferenciación de paquetes de velocidad. O sea, sería bueno saber, bueno, usted va a tener 5 megas, 10 megas, con las variantes propias de este, pues más o menos best effort. Creo que las redes también ya evolucionaron como para dar algo mejor que best effort, porque, pues como bien señaló allá León Felipe, el que hace el best effort y un esfuerzo cuesta arriba en pagar es el usuario. Todavía tenemos velocidades bajas, precios
muy altos, de modo que no veo que por autorregulación se pudiese ir todo. Yo no veo uno solo que publique estas políticas con total transparencia. Tienes el poder de tu firma, comisionada. Segundo, creo que excepto casos, sí, de defensa de los derechos de la infancia, que además tenemos este mandato constitucional, aunque referido a contenidos, pero bueno, lo que tú decías, tráfico ilegal, quizá en el caso de casos de emergencia, en el que claro que tengas que diferenciar tráfico por situaciones verdaderamente emergentes, pues quisiéramos, basándonos en esas tendencias de la OIT, no pasarnos de la raya amarilla, que la gestión sea verdaderamente para casos indispensables. Y lo que creo, ahí voy, es que así como que queremos poca regulación, más competencia, más servicios, bueno, también tiene que haber una innovación en modelos de negocios, porque si queremos seguir vendiendo y teniendo ingresos del puro acceso, pues cuando ya hay muchas capas encima de la infraestructura, creo que eso está imposibilitando, y lo mismo lo digo para los defensores a ultranza de los derechos de autor, pues que quieren seguir teniendo unos ingresos exorbitantes de derechos de autor, que por cierto no solo es música y videos, es también telemedicina y otras cuestiones de veras para el conocimiento. Nada más, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de la audiencia, por favor? Perdón, comisionado. Adelante. Es que yo, gracias. era abierto, no era necesario que todos participaran, pero muchas gracias, adelante. No, pero es un tema muy, muy importante. Es cierto, lo que buscamos es que al final haya una autorregulación, no queremos sobreregular el sector, pero también sería bueno ver reflejado en la ley convergente la obligación de transparentar por parte de los concesionarios y prestadores de servicios de Internet lo relacionado con las medidas o acciones necesarias para la gestión de tráfico y administración de red, pero considero que debería ser en el exclusivo ámbito de los servicios que le hayan sido autorizados, siempre y cuando demuestren con datos concretos, en ese caso podría ser al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que dicha gestión y administración obedece a una situación imprevista de congestión y no tengan por objeto realizar acciones que afecten o puedan afectar la sana competencia. Es muy importante empoderar a los usuarios. Entonces, por eso, insisto, se debe tener una obligación de los concesionarios y prestadores de servicios de definir y hacer públicos los parámetros y valores de calidad mínimos. No estamos hablando de los parámetros promedios, sino un mínimo que deberían cumplir con de los servicios que le proporcionan a los clientes, incluyendo áreas de cobertura del servicio garantizado, y en los contratos que celebran con los usuarios debería estar claramente definido cuáles serán las penalidades y compensaciones derivadas de su incumplimiento. Yo creo que esto es algo que se debe analizar precisamente para empoderar a los usuarios y que esa comparación que hacen de un proveedor de servicio a otro tenga un efecto más positivo en el mercado, siempre buscando que haya una competencia efectiva. Y también se deben establecer sanciones por incumplimiento en materia de calidad de servicios al usuario. Muchas gracias. Gracias, comisionado. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Ya tenemos una pendiente, por favor. Gracias. Quiero preguntar, se habla mucho sobre la gestión de tráfico derivada de la escasez que existe, pero ¿no es también importante la inversión en la infraestructura? O, por ejemplo, hubo en la COFETEL anterior, hubo una recomendación del Consejo Ciudadano de COFETEL sobre la utilización de espacios blancos y de tecnologías de acceso dinámico al espectro. Como lo mencionaba el representante de Telefónica, el Internet se está moviendo al inalámbrico y hay un montón de espectro desaprovechado, ¿no?
¿qué papel juega también el utilizar la regla de la neutralidad de la red como una herramienta de política que incentive a los jugadores a invertir en infraestructura, a eficientar el uso del espectro, etcétera? Y mi segunda pregunta, ya que fue mencionado el tema del TPP, a mí me gustaría saber si el IFT está enterado de las negociaciones, conoce el texto, porque la mayoría de las personas y los simples mortales no tenemos acceso al texto ni podemos participar en una discusión, y creo que sería muy malo que se adoptara un texto final sin que haya una oportunidad para que un órgano como el IFT tenga la oportunidad de pronunciarse sobre aspectos que tocan su competencia, ¿no? Creo que sería la ciudadanía en general, no solamente en cuarto de junto, unas cuantas personas representantes de industrias o de otros sectores, sino la población en general, ¿no? Que hay algún acercamiento en ese sentido, si pueden informar algo, estaría muy bien, ¿no? Y bueno, esa sería mi pregunta, solamente reiterando que la posición que muchos tenemos de que la transparencia no es suficiente en el tema de neutralidad de la red, de que hay discriminaciones que tienen que ser supervisadas y sancionadas, y creo que el IFT debería de tener una facultad de supervisión periódica y constante, y no nada más, también la transparencia que transparencia, ¿no? Si es unas letritas chiquitas al final firmar el contrato, es una cosa, y la otra es recibir de manera puntual cuando está siendo gestionado el tráfico y tú puedes identificar que la gestión de tráfico está afectando tu experiencia en el servicio y tú puedes hacer algo al respecto, ¿no? Puedes denunciar y puedes hacer que las regulaciones no se queden solamente en el papel. Gracias. Si quieres, de la primera parte, a ver, obviamente los operadores tenemos que invertir y estamos invirtiendo, por lo menos Telefónica ha invertido 13,000 millones de dólares, que pues no es poco en México. Y la idea es seguir invirtiendo. Este año abrimos muchas más radiobases, construimos más fibra. 3G y LTE nos obliga a que todas las radiobases estén conectadas vía fibra oscura. No hay otra forma. Sin embargo, sí, pues tenemos que hacer que esa inversión sea lo más eficiente y lo más eficaz y lo más rentable posible. Somos un negocio y respondemos a accionistas. Telefónica es una empresa pública, no tenemos un solo dueño. Gran parte de ustedes son accionistas de Telefónica a través de fondos de inversión, a través de seguros, en fin. Somos una empresa, no hay un dueño de Telefónica, hay un banco que tiene el 3% de Telefónica. Entonces, sí necesitamos invertir, y lo que tenemos que hacer como país es facilitar esas inversiones. Si no hay espectro, va a haber congestión, va a haber mala calidad, incluso para los operadores actuales. O sea, si los operadores actuales en el mediano plazo no tienen más espectro, va a haber problemas de calidad. Si construir una radiobase es más difícil que hacer una presa, pues vamos a tener problemas. Y hoy, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la infraestructura de telecomunicaciones no está declarada como de servicio público. Es decir, aquí poner una radiobase no es como poner una toma de agua o poner un pozo, no. Aquí es como poner un comercio y te enfrentas a multitudes de legislaciones para poner eso. En algunos otros municipios en el país te piden una contribución revolucionaria para que te dejen poner una radiobase o te dejen poner una fibra oscura. Entonces, sí hay una causa-efecto. Cuando nosotros decimos hay que dar un buen servicio de calidad, pues se traduce en hoy hay que fomentar las inversiones, hay que bajar los costos, hay que facilitar los permisos. Y sin uno no vamos a tener lo otro. Alex, por favor. Muchas de las respuestas a la pregunta de @Tombolian, de Luis Fernando García, que acaba de hacer, están en la mesa siguiente. Realmente van a la infraestructura. Creo que será muy importante que los comisionados presentes, ojalá sus agendas les permitan quedarse un ratito, porque ahí va a haber un debate que puedo pronosticar que no va a hacer parecer a como una conversación sobre el té a las 5 en un café. No, me dicen que esas son violentas también. Pero sí creo que es muy importante también, en respuesta a lo que dice Luis Fernando, por un lado reconocer desde el lado de la comunidad que demanda los servicios de Internet y la neutralidad, la complejidad de la gestión de las redes,
la necesidad de llevar esa gestión de redes con transparencia, con apego a los derechos, con apego a la ley que están cambiando constantemente, y por otra parte buscar más recursos de espectro, que no es necesariamente nada más la asignación del espectro, sino también dejar que su regulación en la última milla sea mucho más libre, y en parte eso también tendrá el efecto saludable de que si una comunidad está gestionando el espectro, la comunidad va a tener su muy propia visión acerca de la neutralidad de la red. Es ejemplar en las redes sociales en los últimos meses el caso de una comunidad en Oaxaca que opera básicamente un servicio de telecomunicaciones basado en la donación de una especie de celda de WiMAX o de Wi-Fi con esteroides, y que solamente se puede utilizar por unos cuantos minutos para unos cuantos fines por persona. Es decir, la decisión de no neutralidad de la red allí está tomada por la misma comunidad. Entonces este debate va para un rato. Comisionado, por favor. Sí, bueno, el tema de cómo manejar los anchos de banda en este sector. Es cierto, por eso yo mencioné que se debe dar certeza jurídica a los concesionarios. Eso es muy importante para que fluyan las inversiones y lleguemos a los objetivos de política pública planteados en la reforma a la Constitución. Pero como todos ustedes saben, no hay modelo de negocio de un operador que aguante darle servicio al 100% a todos los usuarios, ¿no? Generalmente todas las redes, y los que han diseñado una red de telecomunicaciones en su momento, sabrán que siempre hay un factor que en algunos momentos alguien lo maneja como sobresuscripción, o las veces como un enlace se sobrevende. Esto lo vemos en otros sectores de la economía, como es la venta en boletos de avión, por ejemplo. Tradicionalmente, las redes que utilizaban conmutación de circuitos, había una sobresuscripción de cerca de 5:1. Sin embargo, en la red de datos esto cambió. Hay algunos que un parámetro aceptable es 20:1. Hay algunos que aplican un parámetro mucho más alto. ¿Esto qué es? ¿Por qué es tan importante este parámetro? Porque es decir que hay una sobresuscripción de 20:1, quiere decir que solamente la capacidad de la red soportaría un usuario a la vez cuando se determina la capacidad de 20 usuarios. ¿A qué voy? Solamente un usuario de 20 se podría conectar y tener servicio cuando se maneja una sobresuscripción de 20:1. Esto es importante porque también tiene que ver con la calidad de servicio y la tarifa que se ofrece al usuario final. No habría forma de dar un servicio con una tarifa asequible si no se maneja una especie de sobresuscripción. Y esto es una práctica que está arraigada en cualquier parte del mundo, inclusive en países como Japón, Corea. Ustedes lo pueden ver cuando hay un terremoto, que todos quieren conectarse a la red al mismo tiempo, pues la red se satura, precisamente porque los enlaces no están definidos para soportar ese tráfico. Entonces sí es importante que fluyan las inversiones, pero también es importante tener seguridad, que los operadores y los usuarios tengan certeza jurídica en este punto. Es algo que tiene que estar claro, y que esto tiene que ver también con la competencia efectiva que se pueda lograr en el sector, y sobre todo dar esta información clara a los usuarios que en su momento le puedan permitir tomar una decisión que convenga más a sus intereses. Muchas gracias, comisionado. Gracias. Me pareció muy interesante el comentario acerca del gran reto que se tiene en la infraestructura, y me gustaría nada más brevemente compartirles, porque uno de los puntos en el panel era también el tema de la interoperabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, para poder agilizar el mejor desarrollo en materia de infraestructura, no nada más en materia de telecomunicaciones, sino en muchas otras instancias que mejoran sustancialmente los servicios públicos, el gobierno federal está impulsando una iniciativa muy importante de estandarizar los procedimientos en materia de licencias de construcción, donde se pueda garantizar con plena certeza jurídica
que los permisos de construcción se dan de forma más expedita, pero cumpliendo con todos los lineamientos en materia de dónde sí se puede poner una red de base y dónde no se puede poner, porque efectivamente se han encontrado, ¿no?, que retrasan. Y esto es un trabajo que se tiene que hacer de articulación muy importante, porque los permisos de articulación son locales. En México hay 2.445 municipalidades. Cada una de esas municipalidades tiene sus propios reglamentos de construcción, y el no tener una articulación y una estandarización en cómo asignar esos permisos de manera más expedita sí es algo que nos impide. ¿Cómo se relaciona esto con la interoperabilidad? Dentro de las iniciativas que se están manejando del gobierno electrónico, una de las más importantes es el que podamos compartir información en pleno apego a las leyes de protección de datos personales entre los 3 órdenes de gobierno que permitan el tener trámites de servicios de manera más ágil. Y pongo el tema a la mesa porque creo que se nos fue mucho la discusión hacia la parte de los operadores, hacia la parte de regular la parte de políticas que garanticen mayores condiciones de asequibilidad en el servicio de telecomunicaciones, pero también una parte muy importante, aprovechando la temática del tema, es ese de interoperabilidad, que me parece muy importante en materia de hacer más eficientes las interacciones de los privados con el gobierno. Muchas gracias, Yolanda. Comisionada Labardín, entiendo que tienes un comentario. Una pregunta que nos hicieron sobre el TPP. 4 mensajes. Número 1, el negociador por México del TPP es la Secretaría de Economía. Número 2, ella en los temas que tienen relación con defensa de la propiedad intelectual en redes electrónicas y proveedores de internet, todos estos capítulos y aquellos de telecomunicaciones tiene que consultar a una serie de entidades y órgano autónomo como el Instituto, consultar al IFAI, consultar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nosotros, a partir de apenas el 11 de septiembre nos incorporamos a una discusión que ya llevaba mucho tiempo. Hemos ya oficialmente notificado a la Secretaría que tiene que escucharnos en los temas que nos compete a nosotros, pero quisiera yo ver mucho más participación como la hubo en el tema de ACTA, por parte de asociaciones, de académicos, de usuarios. La AMIPSI, por ejemplo, bueno, antes que eso, todo mundo tiene el derecho de presentarse en la Secretaría de Economía y decir, quiero ver el texto. No le van a dar una copia, pero lo va a poder leer. Habiéndolo leído, están en posibilidades ustedes, todo ciudadano mexicano, de emitir una opinión, de hacer foros de discusión, de dar su opinión técnica y pues ojalá nos la pasen. Estamos haciendo todo lo posible, pero yo aquí sí quiero aprovechar para pedir al gobierno federal, por conducto de Yolanda Martínez, que es muy importante su participación en esta discusión, que es mucho más amplia que los derechos de autor de fonogramas. El tomar una decisión equivocada, aunque hay varias opciones, los textos varían diario, las negociaciones, no es como que ahí está el texto cambia diario. Si no se toma la decisión acertada, basándose primero que nada en el mandato constitucional, la política de inclusión digital podría estar en peligro. ¿Sí? No es solo un tema de privacidad, involucra muchas cuestiones. Si el costo de dar conectividad aumenta tanto, pues no se van a dar las inversiones. Yo quisiera mucha mayor participación, como la que vi hace unos meses, por ejemplo, no estaba yo en este cargo, en Chile, que ciudadanía, academia están defendiendo sus derechos digitales. El TPP puede ser un gran catalizador de intercambio, pero en el tema de acceso a Internet, pues hay que verlo con mucho cuidado y creemos que la participación de esa parte del Poder Ejecutivo es
muy, muy importante porque tiene la especialidad que quizá no haya en economía. Gracias. Claro que sí. Nada más rápidamente para clarificar, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional participa activamente en las negociaciones del TPP. Se tienen diferentes mesas de trabajo donde se discuten de manera muy puntual cuáles van a ser las posturas de México respecto de los otros países. Entonces, en ese sentido sí me gustaría clarificar que se participa de manera muy activa, también siguiendo las recomendaciones de la comisionada, invitar a todos los presentes que estén interesados. Efectivamente, el texto es de consulta pública, se tiene que ir físicamente a la Secretaría de Economía para poder tener acceso a él, y en definitiva invitamos a que lo hagan, porque entre más se enriquezca el debate y los puntos de vista, garantizamos mejores condiciones para México como país. Y simplemente clarificar una de las preguntas que llegaron vía Twitter en cuanto a redes sociales. La preocupación de que haya tanto tráfico en materia de uso de redes sociales es algo muy positivo. Lamento que se haya a lo mejor malinterpretado mi intervención inicial, pero para nada lo vemos malo. Más bien quisiéramos que hubiera mayor diversidad y mayor enriquecimiento en el uso que se le da a Internet por la sociedad mexicana, pero sí me gustaría aclarar ese punto de que para nada se ve como algo negativo. Al contrario, el uso de las redes sociales, y Presidencia es un amplio promotor de las mismas, es un excelente mecanismo de expresión y es un excelente mecanismo de comunicación. Muchas gracias. Para dar espacio a otras preguntas que vienen de parte de la audiencia, Alex nos va a hacer un último comentario. Carlos, justamente quisiera que diéramos paso, invitarte a que diéramos paso a las preguntas y comentarios que se están haciendo en las redes sociales. El back channel es muchas veces de tintas mucho más cargadas que la gentileza algodonosa con la que nos tratamos aquí. Ahí tenemos una cola de muchas preguntas de este lado que vienen de la gente que está participando remota. Acá son las preguntas remotas, básicamente son dos, bueno, eran tres, una que ya se contestó. Fátima Cameronero pregunta, ¿hay que regular la neutralidad o las excepciones a la neutralidad? Esa es una pregunta. Y la otra es, de yosoyred.com, ¿la operación de Finn Fisher en las redes de Yusacell y Telmex no es ya una violación de la neutralidad? Esas son básicamente las dos que hemos identificado. Quien guste tomarla, por favor, nomás si les voy a tomar el tiempo para asegurarnos. Alex. Una brevísima, es que si se pudiera ninguna de las dos o ambas. Como comento en privado, hago pública una conversación privada aquí con Miguel Calderón, que es que por un lado yo no quisiera decir regúlese en todo detalle, porque es el camino a la sobreregulación asfixiante, acabamos perdiendo todos, pero tampoco quiero dejar sueltos a los ISPs porque ya los hemos visto, man. Yo creo que la recomendación internacional, y creo que es que habría que regular las excepciones, nada más. Esa sería nuestra visión. El resto recomiendo ver. Exacto. Y nada más volviendo al punto de, creo que también esto nos va a abrir a nuevos modelos de negocio. Aquí también Alejandro me tocó la cresta diciendo de este esquema que crearon en Oaxaca. Bienvenidos sean todos los esquemas para generar conectividad. Nosotros acabamos de lanzar uno que se llama Franquicias Rurales. Un pequeño inversionista que quiera poner una radiobase en su pueblo, invierte en el costo de la radiobase, son $20,000. ¿Es celular o...? Celular 3G. Con datos. Con datos, claro, 3G, y nosotros lo conectamos, lo gestionamos, lo operamos y hacemos un revenue share con ese pequeño inversionista. Ya hemos firmado 487 poblaciones, ya tenemos 5 en operación. Esperamos pronto, invitamos aquí a los comisionados si quieren ir a ver cómo funciona, y en varios de ellos somos el primer operador que llega, ni siquiera está el otro. El otro. Ok. Gracias, comisionado. Sí, respecto a lo de la regulación en neutralidad, si se debe o no, bueno, yo manifesté que en mi opinión debería haber un capítulo en la ley que tenga que tocar este tema de neutralidad, sobre todo para darle certeza jurídica a todos los actores, tanto a los operadores como a los usuarios. Siempre sin llegar a lo que se teme que es una sobreregulación, también se debería empezar en México una discusión, en algunos países como Brasil ya se ha hecho,
algunos intentos del gobierno federal van en ese sentido, pero bueno, se debe coordinar en colaboración, en este caso con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, un comité técnico de estrategia de Internet para propiciar el desarrollo eficiente de Internet y garantizar su estabilidad, seguridad y continuidad. El Ejecutivo Federal debería analizar la posibilidad de establecer y coordinar en colaboración con el Instituto un comité técnico de estrategia de Internet para propiciar el desarrollo eficiente de Internet y garantizar su estabilidad, seguridad y continuidad. Dicho comité promoverá la participación de instituciones de educación superior, las cámaras empresariales, de comercio e industria, dependencias y entidades del sector público y la sociedad en general, en la construcción de insumos que apoyen las decisiones estratégicas del gobierno federal para fomentar la eficaz implementación, administración y uso de Internet en beneficio de la sociedad mexicana. Es muy importante decir que en el foro de gobernanza de Internet que acaba de pasar en Bali, pues uno de los temas principales fue precisamente el rol que deberían tener los gobiernos en el modelo multipartita y bueno, considero en lo personal que se debe garantizar la participación adecuada de todos los actores involucrados en este modelo multipartita, con base en las responsabilidades y funciones de cada actor que permita continuar el desarrollo eficiente de Internet, asegurando su estabilidad, seguridad y continuidad a nivel global, además de buscar mecanismos que faciliten la participación de los países en vías de desarrollo en la gobernanza de Internet. Mucho se comentó si la confianza en el Internet se había perdido por los acontecimientos recientes. Algunos actores así lo manifestaron, otros se manifestaron en contra, pero sí es importante que en los mismos principios de el modelo multipartita, pues todos los actores tengan un rol que corresponda a sus diferentes responsabilidades. Y creo que es importante, espacios como esto contribuyen a ese objetivo. Muchas gracias. ¿Algún comentario sobre la pregunta de Finn Fisher? De parte de alguno de nuestros panelistas. Alex, por favor. Lamentablemente están ausentes los dos ISPs en los cuales se estima, en cuya infraestructura se estima que se encontraron las copias de Finn Fisher, que es un software de intervención en comunicaciones con impactos potencialmente negativos. Creo que se trató mucho este tema en el panel de seguridad y se quedó sin contestar la pregunta más allá de la muy general respuesta de lo que dice el código de procedimientos, los códigos de procedimientos penales en cuanto a la validez de las pruebas obtenidas por esta vía y la ilegalidad de estas intervenciones. Nos muestran precisamente lo delicado que es hablar de ISPs y por eso sí pedí la palabra en este tema. Hablar de ISPs es sumamente delicado porque hay lo que se llama una negabilidad plausible, plausible deniability en inglés, del ISP que ve instalado un software de espionaje e intervención en telecomunicaciones entre particulares en su infraestructura, está demostrado por las direcciones IP más o menos inequívocamente, por el tráfico, en fin, y sigue pudiendo decir será de algún usuario. Y la indemnidad de los ISPs, que es un principio tan caro y tan importante para nosotros, adquiere un segundo filo potencialmente contrario a la ciudadanía en este tema. Y desde luego la pregunta que hace el compañero Yo Soy Red, la ha estado haciendo insistentemente durante la sesión, la hace en el contexto de neutralidad de la red, precisamente para subrayar que también hay terceros, con o sin participación del ISP y con o sin una participación explícita del gobierno, haciendo intervenciones en comunicaciones que pueden terminar en tener el mismo efecto funcional que es decir, como decía Alfredo Reyes Kraft hace rato, la equivalencia funcional a violaciones a la neutralidad de la red en el sentido de un chilling effect, un efecto disuasorio de realizar determinado tipo de comunicaciones en la red, tanto o más efectivo que si el ISP lo bloqueara. Si yo detectara con Netalizer o cualquier software accesible al usuario de este tipo, que es mi primera recomendación para acercarse al problema de la red, como tú decías, Miguel, detectar. Si alguien detectara que hay una interferencia del ISP, sabría cómo darle la vuelta, usaría Tor, usaría una VPN, tendría 20 maneras de reírse del bloqueo del ISP.
en estas condiciones, cuando siente una amenaza a su persona o a las personas que se comunican con él a partir de entes que le parecen tenebrosos y que no sean identificados, el chilling effect es muy superior, es la autocensura en lugar de buscar darle la vuelta al obstáculo. Bueno, el tema de seguridad siempre es un tema polémico, sobre todo en el ciberespacio. En el foro de gobernanza de Internet también fue otro de los temas centrales. Hay quienes decían que sin derecho a la seguridad de los usuarios y la seguridad de las telecomunicaciones no se pueden ejercer otro tipo de derechos, como derecho a la libre expresión y a la privacidad de los datos de las personas. Sin embargo, es un tema cuya línea es muy, muy delgada, hasta donde sí y hasta donde no debe intervenir el Estado para asegurar precisamente la seguridad de las telecomunicaciones. Es algo que, como manifesté, debe haber un debate abierto al mismo, y si se podría seguir lo que se plantea con el modelo multipartita, que es un proceso que debe ser abierto e inclusivo. El proceso debe permitir que todas las partes interesadas puedan participar y comprometerse. Las partes interesadas deben ser capaces de contribuir a las discusiones y a la toma de decisiones. Debe haber transparencia durante el proceso y la toma de decisiones, y transparencia sobre la forma en que se ejecutan dichas decisiones y reflejan las aportaciones, y la toma de decisiones debe estar basada en el consenso y debe expresar la forma en que las aportaciones derivadas de dicho proceso fueron integradas. Entonces, precisamente un tema como seguridad, de seguridad en el ciberespacio, que es un derecho que existe, y ver cómo se va a manejar respecto a otros derechos humanos. Muy breve, si podemos, sí, para poder pasar a otro tema. Sí, perdón, Carlos, nada más. Gracias, aquí Miguel. sí la postura de tanto la MIPSI como la CANIETI, de la cual me congratulo de ser miembro, es muy clara que cualquier intervención a una vía general de comunicación tiene que ser a través de una orden judicial. Y esto ha habido varios esfuerzos por mucho tiempo de abrirse a entes administrativos, a reguladores administrativos. Eso se nos hace muy peligroso. Creo que cualquier intervención, lo que le llaman el lawful interception, ya sea por materia de seguridad o ya sea por materia de una violación a un derecho de autor, debería de ser en todos los casos con una orden judicial. Eso le daría seguridad jurídica tanto al proveedor, al órgano regulador o al Estado, como a los regulados. ¿Por qué? Porque si nosotros lo abrimos a un ente administrativo, pues entonces se abre la puerta, se abre la caja de Pandora, y cualquier ente administrativo nos va a empezar a pedir información sensible para los clientes. Gracias, Miguel. Medio segundo, comisionado. Medio minuto, no, medio segundo. Sí, lógicamente lo que se propone no es que violentar ningún marco legal. La propuesta sería, dentro del marco legal aplicable, ver cuál es la forma en que en este momento los operadores o los prestadores de servicio deberían interactuar con las instancias de seguridad pública y de seguridad nacional, pero también con aquellas instancias de protección civil en su momento, pero siempre dentro del marco legal vigente. Y si el marco legal vigente establece que debe ser por una orden judicial, así se debería hacer. Si establece otras variantes, pues se debería hacer conforme a esas variantes. Gracias. Quisiera plantear otra pregunta al panel, de nuevo siguiendo la mecánica de respuestas concisas, ya estamos llegando al final. Se ha reconocido, bueno, la neutralidad viene evolucionando de un principio técnico a considerar otras capas de la red. Se habla de la necesidad de considerarlo desde el punto de vista social, derechos humanos, y desde este punto de vista más amplio, ¿es correcto limitar el debate de la neutralidad exclusivamente a los proveedores de redes? ¿Podemos voltear los ojos a los abusos documentados y algunos en investigación de proveedores en línea, caso específico, el más sonado, Google, por ejemplo? ¿Realmente podemos excluir estas problemáticas del debate de
de neutralidad de la red? ¿Estamos hablando de cosas distintas o estamos hablando de una misma problemática de garantizar que la red siga cumpliendo la función que hasta ahora ha cumplido tanto en el aspecto económico como en el social? Miguel. A ver, yo creo que antes era más fácil porque teníamos a los que hacían dispositivos, que eran básicamente hardwareeros, eran dentro de la cámara de la Cañete, eran la industria de la electrónica. Teníamos a los que hacían aplicaciones y servicios, que eran la industria de las TIs, y teníamos a los operadores, que eran la industria de las telecomunicaciones. Ese mapa ya desapareció. Hoy tenemos a proveedores de equipo haciendo sistemas operativos, tenemos a proveedores de sistemas operativos comprando a empresas que hacen dispositivos, y a los dos metiéndose en las telecomunicaciones, y a los operadores pues tratando de ver qué hacemos para competir en este nuevo ambiente digital. Entonces, en el nuevo ambiente pues todos podríamos ser sujetos de ser regulados, y por lo tanto vuelvo a lo mismo, el imponer una regulación, pues probablemente es que la regulación se quede corta, porque en este mundo tan variante y tan cambiante, y donde el factor número uno es el cambio y la innovación, pues probablemente la regulación se vaya a quedar corta. Yo creo que por eso vuelvo un poco en que cuando uno detecte una práctica anticompetitiva, entonces, y sobre todo creo que se debe de regular, sí, de manera simétrica, al que pueda distorsionar el mercado, que sería el preponderante, pero a los demás que pudieran llegar a tener una práctica anticompetitiva, pues a eso se les debería de regular cuando se les haya probado que hayan realizado una práctica anticompetitiva. No sé si… Por favor, Alex. Para tranquilidad de Miguel, esta vez estoy de acuerdo. Creo que… Nosotros queríamos sangre, señores. No, ¿sabes qué, Carlos? A mí me ayuda mucho para analizar este tipo de problemas. Me parece que es una herramienta muy útil el principio de capas, la arquitectura de capas. Me parece que la neutralidad de la red, entendida en las capas bajas de la red, en la conectividad, el ruteo, la entrega de los paquetes, es de una naturaleza muy específica, y si la manejas en esa capa y te quedas en esas capas, creo que las herramientas que ya se han mencionado aquí, desde esperar y ver hasta la imposición de una legislación draconiana y una vigilancia de esa legislación con policías en cada recibo y en cada paquete, pues es un destino terrible, pero es un destino. Pero te quedas en esa capa. Cuando se habla, por ejemplo, mencionas a Google, bueno, primero tenemos que preguntarnos por cuál de los servicios de Google. Estás hablando de, los de Microsoft, ¿no? Que durante años fue el ente favorito de las acusaciones de comportamiento anticompetitivo. En cualquiera de estos casos hay que verlo en su capa, ¿no? Hay que ver en esa capa si hay un comportamiento anticompetitivo, lo cual primero quiere decir que haya un competidor competente, aunque suene excesivos los usos de competencia y su polisemia. Si hay un buscador más poderoso que el buscador dominante, y el buscador dominante está, vamos, competitivamente poderoso, y el buscador dominante está realizando prácticas anticompetitivas, hay que encontrar en qué mercados se puede regular eso. Y aquí paso a un último punto, Carlos, para ampliar esta idea. Donde tenemos una situación relativamente novedosa es que tenemos este comportamiento que puede ser anticompetitivo o no, manifestado a lo largo de espacios muy amplios. En un espacio nacional cualquiera puedes no tener ni la autoridad para regular al buscador, dado que el buscador es un servicio que los usuarios encuentran a través de la red y ni siquiera tiene oficinas en el país, puede pasar. En cambio, globalmente puede tener una presencia dominante que requeriría algunos frenos. Aquí, de nuevo, creo que en el panel siguiente va a estar la doctora Judith Mariscal, a quien ya veo aquí presente en la sala. Ella tiene un estudio muy interesante, parece que la traigo contigo de nuevo, hecho con Hernán Galperín hace un par de años, en el que trata la situación de competitividad internacional a nivel de telcos y SPs, y en el que demuestran con bastante buenos números que en América Latina, Telefónica y América Móvil constituyen virtualmente un duopolio.
no hay colusión, sabemos que no se ponen de acuerdo, no sabemos que cenen juntos, pero hay una situación realmente de duopolio y sin embargo en ningún país el regulador tiene suficientes herramientas o elementos o bolsillos suficientemente profundos para enfrentar esta situación. Y esto de nuevo capa por capa, Carlos, habría que ver si amerita regulación, cómo la introduces. Comisionado. Sí, gracias. No, aquí hay que analizar si hay un contexto que se debe definir en la ley convergente también. Como ustedes saben, la Ley Federal de Telecomunicaciones maneja 3 figuras, lo que es concesionarios, permisionarios, registratarios, que ahora vamos a evolucionar solamente a tener concesionarios de servicios de telecomunicaciones y de servicios de radiodifusión, y que si nos vamos a la esencia, ni siquiera en esta clasificación que hay concesionarios, permisionarios o registratarios, caerían los prestadores de aplicaciones y contenidos, como se podría clasificar a un Google. Entonces es importante que en esta ley convergente también quede especificado quiénes son estos prestadores de aplicaciones y contenidos y si en determinado momento se le debe aplicar o no cierta regulación, sobre todo aquellos prestadores que involucren en sus funciones tipo comunicación, que podría ser como chat, comunicaciones de voz, sin perder de vista lo que se ha manejado por años en nuestra legislación, que es la neutralidad tecnológica, no la neutralidad de red, sino la neutralidad tecnológica, que no importando qué tecnología utilice algún concesionario para dar un servicio, independiente del tipo de tecnología, si esto es equivalente a uno de los servicios que se concesionan, o sea, se concesionan redes a los que se le autoriza la prestación de ciertos servicios, si serían equivalentes, precisamente por un principio de neutralidad competitiva, les debería aplicar la misma normatividad, la misma regulación. Muchas gracias. Estamos llegando ya al final de este debate. No me queda más que agradecerle a nuestros panelistas, para quienes les pido un fuerte aplauso. Y continuamos con la siguiente mesa. Agradeceremos si permanecen en este salón. Muchas gracias.